Sí, a la orden. Buenas noches. Buenas noches. Soy Porfirio Barba Jacob. Ah, el doctor Nieto alquiló una habitación para ustedes. Sigan, por favor. Gracias. Gracias. Los estábamos esperando. Esta es la habitación. Ya estaba arreglada. Les encenderé la luz. Pasen, por favor. Gracias. Permiso. Buenas noches. Buenas noches. Qué buen recibimiento, ¿no? Entonces saltemos de alegría. ¿Sabes? Al atravesar ahora el patio, sentí un fuerte olor a jazmines. Y ese es el único recuerdo que conservo de mi infancia en Santa Rosa de Osos. ¿Tú también lo oliste? Nos encontramos en la Escuela Museo Porfirio Barba Jacob de Santa Rosa de Osos. Fue aquí donde nació el poeta el 29 de julio de 1883. Ese mismo año, en embarazo, llegó su madre, Pastora Benítez, procedente de Yarumal. Aquí nació el poeta. Lo demuestran los documentos, escritos, fotografías, pinturas que tenemos en el museo. No nació en Yarumal, ni en Hoyo Rico, ni en Angostura, como manifiestan algunos escritores, sino en este lugar. La pregunta que queda siempre sin responder es la pregunta por la infancia de Barba Jacob. No nos la revelaron las anécdotas que circulaban sobre su vida mucho antes de que se escribieran sus biografías,
no nos la revela tampoco la biografía de Fernando Vallejo. Seguimos siempre preguntándonos qué fue lo que pasó en esa infancia y de qué manera un hombre como Barba Jacob llegó a ser quien era. Sin embargo, es evidente que las pocas lecturas a las que accedió en su infancia y los influjos de personas muy notables, de las que nosotros no sabemos nada hoy, tuvieron que ser definitivos en esa formación de su talento como escritor, de la musicalidad de su lenguaje y de la riqueza de su vocabulario, que después se convertirían en grandes preguntas, en grandes interrogaciones sobre el mundo, sobre la naturaleza, sobre el tiempo. Así que tal vez para siempre seguirá existiendo el misterio de la infancia de Barba Jacob y guardado en ella el secreto profundo de su poesía. ¿Qué podía hacer Barba Jacob en los tiempos de la guerra? Debía tener unos 18 o 20 años y andaba con las tropas conservadoras en la Guerra de los 1000 días. No parece haber quedado en él un recuerdo de las atrocidades de la guerra. Parece haber quedado sí un recuerdo de los esplendores de la naturaleza colombiana que él pudo vivir entonces. Y él en su poesía nos demuestra siempre una sensibilidad muy grande con la naturaleza, con los árboles, con las flores, con las plantas, con las aguas, con las piedras. Así que yo creo que para él fue sobre todo una experiencia con la naturaleza, una posibilidad de conocer el país, de salir del encierro en su pequeña aldea, y ya prefigura también de algún modo lo que serían sus fugas y sus viajes por el continente, que sed de viajes que debió nacer allí, en esa experiencia que aparentemente era guerrera. Ya sé, el periodismo soy yo. A los del periódico les voy a ofrecer una serie de crónicas donde yo soy un fantasma, puesto que el periodismo no es más que una serie de trampas que uno debe urdir para que caigan en ellas lectores ingenuos. De la época en que Barba Jacob era jefe de redacción del periódico bogotano El Espectador, se cuenta una anécdota muy interesante. Resulta que Barba Jacob, aprovechando la ausencia de don Gabriel Cano, que había quedado encargado de la dirección del periódico, circunstancia que él aprovechó para dar una noticia muy sensacionalista, y que era la presencia de un duende en alguna casa del barrio de San Diego. El relato era tan emocionante, tan misterioso, que motivó el éxito extraordinario del periódico en esos días. Entonces Barba Jacob, engolosinado con ese éxito, siguió hablando del tal duende. La gente se interesó entonces por ubicar la casa, pero la casa obviamente era inexistente, lo mismo que el duende, eran producto de su imaginación. En vista de esto, y para continuar manteniendo el suspenso de esa historia truculenta, Barba Jacob dio la noticia de que el mencionado duende se había trasladado al barrio de San Cristóbal. La gente entonces empezó a dudar de la veracidad de esas noticias que daba Barba Jacob en el periódico, y Barba Jacob, para dar la sensación de que su relato era verdadero, sacó la noticia de que el duende había visitado una noche las instalaciones del periódico y había dejado la huella de su propia mano en una de las páginas del periódico. Barba Jacob se había untado la mano derecha de tinta de imprenta y la había puesto sobre la plana en la cual él daba la noticia, y debajo escribió: esta es la mano del duende del barrio de San Cristóbal que nos visitó anoche a las 12 en punto. De Barba
como jefe de redacción del Espectador hay tres asuntos fundamentales. Uno, su dirección de la redacción. Dos, su escritura de los días a días en las páginas editoriales. Y tres, sus crónicas como las del Fantasma de San Diego. Como jefe de redacción, en la dirección de los periodistas, maravilloso para el periodismo colombiano tener una cabeza como esa dirigiendo los destinos de un periódico y de unos periodistas. De sus columnas de día a día, la apertura de lo que significa un periodismo de opinión que sigue cotidianamente a un país. Y tercero, las crónicas del Fantasma de San Diego, que marcan al periodismo de ahí en adelante de una manera increíble y que pone en esa relación tan estrecha que nunca debió desvincularse entre el periodismo y la literatura. Uno podría aventurarse a decir que ahí están los gérmenes y las semillas, no solo de lo que más tarde se llamó periodismo literario, sino también de lo que hoy se conoce como crónica urbana.